primer lugar, me gustaría agradecer a la cátedra su invitación un año más a las jornadas científico-culturales y bueno, por permitirme presentar nuestro trabajo. En este caso, este año, presentamos el trabajo titulado Uso de smartphone para captación de datos sobre la funcionalidad de miembros inferiores en personas que han sufrido un ictus. Trabajo elaborado dentro del grupo de clinimetría. Bueno, como ya sabido, el ictus provoca una serie de déficits a nivel cognitivo y neurológico, también a nivel de comunicación y a nivel motórico. Este último déficit, o los déficits motores, las secuelas motoras que tienen lugar en las personas que han sufrido un ictus, tienen que ver, o la principal causa es la hemiparesia que padecen tras el ictus, afectando principalmente a la funcionalidad de la persona. Esta funcionalidad, que se ve afectada en la población con ictus, tiene diferentes vertientes en las que encontramos afectación, como son el control postural, el equilibrio, la movilidad o la marcha. Obviamente, todos estos aspectos de la funcionalidad que se ven afectados tienen una gran relación con la actividad de la vida diaria, como puede ser la movilidad dentro del hogar, bueno, el uso de la cocina o la preparación de la comida, es decir, una serie de actividades del día a día que tienen gran relación o que se ven, obviamente, gravemente afectadas por estas limitaciones en la funcionalidad a consecuencia del ictus. Muchos de estos movimientos que observamos en el día a día de una persona pueden ser medidos por test funcionales que, como su propio nombre indica, evalúan movimientos que tienen una gran relación con movimientos de nuestro día a día. Como veíamos en la imagen anterior, ¿no? El Functional Reach, en este caso, evalúa el alcance de la persona, lo cual es utilizado en numerosas actividades de nuestro día a día, o el Tap and Go nos evalúa la movilidad de la persona. En concreto, bueno, además, estos test, que ya cuentan con una alta fiabilidad y validez, si son parametrizados mediante diferentes dispositivos, como son los sensores, los móviles o las cámaras de profundidad, permiten cuantificar mucho mejor ese movimiento y realizar un análisis cinemático de estos test que ya cuentan con una alta fiabilidad. En este caso, en este estudio que presentamos hoy, utilizamos el sensor inercial embebido en el iPhone 5S, el cual bueno, trabaja a una frecuencia de 100 hercios. En nuestro estudio, bueno, se trata de un estudio transversal analítico en el que contamos con 8 personas mayores que se encontraban en fase aguda de ictus y con una edad media de 67,5 años. En este estudio, además de realizar el registro cinemático con el iPhone, lo colocamos, como se puede ver en la imagen, en el esternón de las personas. Los dos test funcionales que elegimos realizar en este estudio fueron el Tap and Go y el Sit-to-Stand Test. El Tap and Go es un test de equilibrio dinámico y marcha en el que la persona debe levantarse de una silla, caminar 3 metros, girar y volver caminando para sentarse de nuevo en la silla. Es un test que cuenta con una alta fiabilidad en población con ictus. Aquí podemos ver la gráfica recogida por el sensor inercial del smartphone. En ella encontramos diferentes intervalos del movimiento, los cuales separamos en este estudio en la flexión y extensión al levantarse, la ida, el giro, la vuelta de E a F y por último, de nuevo, la flexión y la extensión al sentarse en la silla, ¿vale? Ahí observamos los diferentes intervalos que tienen lugar durante la ejecución de este test y los cuales analizamos en el estudio. Los datos que encontramos tanto al levantarse como al sentarse
en la población en fase aguda de ictus, bueno, no se encontraron consonancias con personas mayores que habían sufrido Parkinson. Las variables medidas fueron el tiempo, el desplazamiento angular, la velocidad y la aceleración. Como digo, no se encontró en consonancia con los resultados en personas mayores con Parkinson, y los resultados encontrados mostraban un mecanismo de compensación por parte de las personas con ictus en fase aguda. Un mecanismo de compensación que se caracterizaba principalmente por levantarse impulsándose principalmente de las piernas y levemente por la inclinación del tronco, lo cual evita la sobreexposición del centro de masa. Respecto a la ida y la vuelta, encontramos, se analizaron las mismas variables mencionadas anteriormente y encontramos datos que sí que eran similares a los obtenidos en estudios que habían analizado este mismo test, pero en personas mayores frágiles. Sin embargo, no estuvieron en consonancia con las velocidades de marcha de las personas mayores con Parkinson. Estos resultados nos hicieron comprobar, además de esta similitud con las personas mayores frágiles, observar que tenían un ritmo de velocidad en la marcha inferior al estipulado de 0,8 metros por segundo, lo cual es un indicador de alto riesgo de mortalidad y de grandes limitaciones en la movilidad en la comunidad. Obviamente, en el caso de las personas con ictus, esa hemiparesis y espasticidad que puede tener lugar en la persona afecta gravemente en su funcionalidad, y en la movilidad de la comunidad es uno de los grandes aspectos en los que encuentran dificultades. El Sit-to-Stand es un test dinámico en el que se evalúa tanto el equilibrio como la fuerza de los miembros inferiores, y que cuenta con un excelente valores de fiabilidad en su uso en personas con ictus. La gráfica registrada por el móvil durante la ejecución del test es la que vemos a continuación. Este es el Sit-to-Stand de 5 repeticiones, por lo que podemos observar las repeticiones del propio test. Y en particular vemos como de A a B podemos analizar el proceso de levantarse, y de B a C el proceso de sentarse. Esto sería una única repetición, por lo tanto vemos el patrón repetido de cada una de las repeticiones del Sit-to-Stand. Bueno, los datos que se encontraron respecto al Sit-to-Stand, observamos que las personas con ictus en fase aguda tardaban mucho más tiempo en la ejecución de este movimiento, en la transición de levantarse y sentarse, más que las personas con ictus en fase crónica. Por lo que pudimos concluir que la progresión natural del ictus más las intervenciones rehabilitadoras realizadas en cada caso ya suponían un aumento en la funcionalidad de la persona. Es decir, que la propia progresión de la patología supone una mejora en la funcionalidad. A su vez, el objetivo secundario que nos planteamos en el estudio fue analizar la fiabilidad del sensor inercial embebido dentro del iPhone 5S, y bueno, los datos fueron excelentes. Se pudo observar tanto a nivel intraobservador como interobservador en ambos test valores por encima del 0,8, por lo tanto quedó demostrado que el sensor inercial embebido en el smartphone es un instrumento con una excelente fiabilidad en estudios en los que se quiera parametrizar el movimiento de los participantes. Quien quiera profundizar en el contenido de este estudio se encuentra publicado en Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. Muchísimas gracias por vuestra atención, y de nuevo gracias a la cátedra por permitirme en este caso estar a distancia en las jornadas y en el foro del equipo. Un saludo.